Muy buenas a todos y bienvenidos a Fax Android. Yo soy Álvarez del Valle y hoy vamos a analizar un terminal de gama media con toques de gama alta, el Huawei Ascend G7. No todos los terminales que analizamos son de gama muy alta o de gama baja, y el Huawei Ascend G7 es un buen ejemplo de ello. Este terminal, como veis, tiene un acabado en aluminio, en una sola pieza, que hace que sea un terminal muy bien construido y raro en su rango de precios. Está entre 250 y 300 euros. Como veis, la estética es bastante interesante, aunque ligeramente conservadora. Tiene un bisel en el lateral que no es incómodo en la mano y nos ha llamado la atención. En la parte superior tenemos el conector para auriculares, en el lateral izquierdo no tenemos nada, en el derecho tenemos el botón de encendido, los dos botones de volumen y las dos ranuras en forma de bandeja para la micro SIM y para la micro SD. Tiene micro SD, esto es importante aunque sea de aluminio. En la parte inferior, conector simplemente de carga y datos y el micrófono, evidentemente para poder hablar. Como veis, la estética se rompe ligeramente con estas piezas que sirven para que no haya problemas de cobertura. Esto ya lo habréis visto en más de un terminal como el iPhone, el Samsung Galaxy S6 y demás, aunque tenemos que recordar que este dispositivo se presentó en septiembre de 2014, es decir, que tampoco es que se haya copiado este de los anteriores. Como decimos, la parte trasera construida en una sola pieza de aluminio con el altavoz. La parte inferior se amortigua mucho cuando lo apoyamos en según qué superficie, normal si lo tiene en la parte trasera, aunque en la mesa, en madera, en el suelo y demás no es gran problema. En la parte superior, pues por supuesto la cámara, el flash y un nuevo micrófono para reducción de ruido. La pantalla de este dispositivo es muy grande y eso hace que sea un terminal bastante consistente, 165 gramos. No es incómodo la mano, no es incómodo de llevar y eso pues tiene otras ventajas como es la autonomía de la que hablaremos luego. Pasamos a ver la potencia. Este dispositivo tiene un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz y tiene además 2 GB de memoria RAM. Esto es importante porque en su rango de precio hay algunos con 1 GB y otros con 2. Esto se nota mucho, sobre todo en la multitarea, que como podéis comprobar es diferente de la que viene nativa en Android 4.4.4, KitKat, que es la versión que tiene. Decíamos que la multitarea se gestiona bastante bien, como podéis ver, podemos cerrar todas las aplicaciones deslizando hacia arriba, pero la potencia se queda un poquito corta. Vamos a poner los test de benchmark en el enlace que dejamos en la descripción. Para que os hagáis una idea, está más o menos aproximadamente como el Moto G. Pero claro, cuesta algo más, no son 150, 180 euros, son 250, 300 euros. La RAM, pues se nota, y los 16 GB de almacenamiento interno también, porque tiene micro SD, pero tiene 16 GB de almacenamiento interno. Además, cuenta con radio, chip NFC, por si queremos utilizarlo a la hora de transmitir algún dato, o que sea compatible con ciertos sistemas de pago por el móvil. Como decimos, ¿la potencia es suficiente para el día a día? Sí. ¿Vamos a sacarle el máximo partido a los juegos? No. Hemos probado juegos como Candy Crush, Marvel Batalla de Superhéroes, también hemos jugado a Asphalt 8, como estáis viendo, y en todo funciona bien, pero es verdad que en los últimos, en Asphalt 8 y en Marvel, pues no hemos podido ponerlo a tope de potencia gráfica. No impide que juguemos y que juguemos bien, pero no esperéis el mismo rendimiento gráfico que en un móvil mucho más caro, es evidente. Pero claro, quien se compra este móvil tampoco va a buscar esa potencia desmedida, va a buscar un equilibrio con un precio contenido. Como decimos, la potencia es aceptable, pero eso también tiene de nuevo su punto positivo en la autonomía de la que hablaremos a continuación. La pantalla es uno de esos caballos de batalla un poco extraños. Tiene 5,5 pulgadas, lo que la hace muy grande, aunque agradecemos que Huawei haya introducido las teclas en la parte inferior en vez de en la parte física, porque eso lo hubiera hecho más grande todavía. Lo que pasa es que pese a tener 5,5 pulgadas de pantalla, tiene solo una resolución de 1280 x 720 píxeles, con lo cual la densidad de puntos por pulgada, la nitidez, digamos, del panel, no es todo lo elevada que quisiéramos. Pero, y aquí sí os lo vamos a contar, eso de nuevo redunda en la autonomía. ¿Por qué estamos dando tanta brasa con la autonomía? Bueno, pues lo contamos. Este terminal es un quad-core, pantalla HD, pero tiene 3000 mAh de batería. Estamos hablando de lo que tiene el G3, de lo que tiene el G4. Lo que os queremos decir con esto es que la autonomía que nos ha dado es de 5 horas de pantalla con casi 2 días de autonomía en espera. Es decir, está muy lejos de lo que hemos conseguido con móviles de gama alta
que evidentemente cuesta mucho más porque tiene más potencia y tiene mucha más resolución. Vaya, que el hecho de que tenga una potencia controlada y una resolución controlada que puede ser malo a la hora de jugar, yo quiero más potencia, yo quiero más nitidez, etcétera, a la hora de usar la batería con 3000 mAh que le han puesto a esto, es una maravilla. Yo he estado casi 2 días sin cargarlo y decir, bueno, lo voy a cargar porque me tengo que ir a la calle. Pero realmente es un aspecto muy valorable. Si os importa la batería y no queréis gastar una barbaridad, el G7 es un muy buen terminal, no es algo a tener a minusvalorar. Vamos a pasar, después de haber visto el diseño, de haber visto la pantalla y de haber visto la potencia, a la cámara. Y es que este dispositivo tiene dos cámaras, una delantera de 5 megapíxeles y una trasera de 13, que además está firmada por Sony. Es importante, un sensor Sony que nos va a dar unas prestaciones, pues vamos a ver fotografías realizadas con él, que os vamos a ir poniendo por encima, una reproducción de color aceptable, pero que tiene sus puntos débiles. Como siempre, a la hora de hacer fotos nocturnas en la calle, digamos que el ruido o el lavado de cara que le mete el procesado para que no haya ruido se nota, pero es aceptable. Vamos a dejarlo claro en el sentido de que, hombre, estamos enseñando fotografía de cómo se ve y es un terminal de entre 200 y 300 euros. No vayamos a esperar lo mismo que uno de 700. No obstante, diríamos que la cámara trasera es lo suficientemente interesante como para que no sea un problema, ¿vale? También es verdad que como no tiene el modo HDR automático, el contraste entre el sol y la sombra es bastante llamativo. Esto a lo mejor lo hemos visto en móviles más antiguos, pero en los últimos que hemos estado analizando, como viene el HDR automático, siempre lo decimos, siempre hacemos las fotos en automático, en todas las reviews. ¿Por qué? Porque eso es lo que os vais a encontrar cuando lo saquéis de la caja. No queremos ponernos a jugar con balances de blanco, tono de color, ISO, etcétera, incluso aunque termine los soportes, porque eso depende del control de cada persona, de cada fotógrafo, en este caso, pues que vas a obtener unos resultados u otros. No es lo que queremos. Centrándonos de nuevo en el Huawei Ascend G7, digamos que la cámara trasera cumple. Es buena, pero no es espectacular. Vale, pero para el precio que tiene es más que decente. La cámara delantera de 5 megapíxeles tiene maquillaje digital y además tiene una función de un selfie de grupo que lo que hace es hacer una especie de panorámica con la cámara delantera. Los resultados son desiguales, pero si tenemos un poquito de cuidado, pues bueno, también puede ser algo curioso. Digamos que la cámara es un aspecto en la media de lo que ofrece el terminal, no sobresale como podría ser la autonomía y no está por debajo como podría ser la resolución de la pantalla para la diagonal que tiene. Vamos a pasar ahora a la interfaz y aquí de nuevo Huawei ha pecado. ¿Por qué? No porque haya metido su launcher, que lo ha metido, tiene sus ventajas. La verdad es que en el tema de la pantalla, por ejemplo, el control por gestos, podemos dibujar una letra encima del panel cuando está apagado, como estáis comprobando, y vamos a ir lanzando según qué aplicaciones. Podemos hacer el doble toque para encenderla cuando esté apagada. Podemos apagarla simplemente poniendo la mano encima y dejándolo pulsado, como veis. Son gestos que la verdad es que son propios de la interfaz de Huawei, no podemos decir que no. Luego, pues tenemos sus widgets, tenemos la gestión, por supuesto, de temas, que esto, como Huawei, todavía no lo ha controlado nadie. Nos pueden gustar más o menos, como os queríamos enseñar. Pero como estáis comprobando, se cambian los iconos, se cambian los fondos, se cambian muchos aspectos estéticos que, como decimos, LG lo ha metido, HTC lo ha metido, Samsung lo ha metido, pero desde nuestro punto de vista, independientemente de que nos parezca más o menos bonito, la resolución de temas que tiene Huawei todavía no ha llegado al resto de fabricantes. Parte negativa, muchísimas aplicaciones preinstaladas. Se lleva bastante de RAM, y aunque tiene 2 GB de memoria RAM, como decimos, tendemos a que el sistema se note que lleva un poco más. Tiene otras ventajas, por ejemplo, el modo simple, que indicado, como hemos dicho muchas veces, para niños, personas mayores, etcétera, ¿no? Aquí lo podéis ver, modo simple, modo estándar. Tienen más opciones en los ajustes, la verdad es que Huawei mete muchas posibilidades y oye, las cosas como son, hay algunas que nos gustan y otras que no, pero no podemos decir que toda la estética sea mala. ¿Que nos gustaría que fuera opcional? Pues claro, como siempre, en Samsung, en LG, en todos, en Sony, pero no lo es. Podemos meterle un launcher, ya lo sabemos, pero vaya, la cuestión es que perderíamos ciertos aspectos. Por otro lado, por ejemplo, el tema de las notificaciones, por un lado bajamos una, por el otro lado bajamos otra, tiene mucha personalización.
Aquí tenemos que decir una cosa, queremos que tema de software, pero no nos ha gustado cómo maneja el brillo automático. Tanto que salvo para hacer las pruebas de autonomía, lo hemos dejado en manual. En función de lo que estemos haciendo, pues vamos controlándolo. No es que no tenga brillo suficiente cuando vayamos a la calle, lo hemos probado el panel en exteriores y funciona bien. El problema es que el brillo automático no responde lo suficientemente bien y no sube el brillo lo suficiente. Después en manual lo podemos subir y oye, funciona. No sabemos por qué eso es así. Vamos a ir terminando la review con lo que más nos ha gustado y lo que menos. Vamos a empezar con lo que menos nos ha gustado. En este caso, la resolución y la potencia. Entendemos que ambos están vinculados a una de las cosas que más nos ha gustado, pero en este caso nos hubiera gustado más un panel HD, pero claro, entonces entra en competencia muy directa con el Huawei Ascend Mate 7, fabricado también en aluminio, mucho más potente, pero con pantalla muy grande de Full HD, aunque en aquel caso eran 6 pulgadas. Eso por un lado. La potencia. Hombre, tenemos un quad-core a 1,2 GHz. A lo mejor Huawei tendría que haber metido aquí un octa-core, aunque sea de su propia fabricación, un Kirin, no lo sé. O a lo mejor un octa-core tipo Snapdragon 615. Aunque este es 4G, tiene, pues digamos, la última tecnología. Pero la potencia ahí se ha quedado un poquito y la resolución de la pantalla también decimos que esos son los dos aspectos que menos nos han gustado. Por otro lado, en contraposición, tenemos lo que más nos ha gustado. ¿El qué? Pues para empezar, los acabados. La verdad es que de este precio no hemos visto mucho que le haga la competencia, sobre todo sin tener que importar. No vayamos a empezar que si el Xiaomi Mi 3 y demás, porque sí. Eso no lo voy a discutir, pero estamos hablando de que no haya problemas de aduana, que no haya problemas con gestión de garantía o ralentizaciones, etc. En ese caso, este es uno de los terminales mejor fabricados de este rango de precios que hemos visto. Además de los materiales, la batería es impresionante. O sea, ya hacía mucho que no disfrutaba tanto con un terminal o no estaba tan relajado con respecto a la batería. ¿Por qué? Porque últimamente que si S6, que si G4, muy bonito todo, pero que no, casi no me llegaban al final del día. Y de pronto me llega el G7, me pongo a analizarlo y decir, pero esto no se cansa, esto tiene aquí una batería nuclear o qué. No voy a decir, ojo, que sea igual que la del G2, pero tampoco voy a decir que no me haya recordado una barbaridad, porque es verdad, me ha recordado mucho. Ahora mismo, si alguien quiere comprarse un móvil con una muy buena batería y no quiere gastarse demasiado y el resto de aspectos los quiere más o menos equilibrado, este es tu móvil, Huawei Ascend G7. Decidnos qué os ha parecido este terminal, si lo habéis probado, si lo habéis recomendado. Estamos pensando en meterlo en nuestra sección de qué móvil recomendar. Para los que no lo conozcáis, iros a formobiles.com y allí en la parte superior tenéis un enlace que es qué móvil comprar. Y vamos recomendando terminales que, ojo, no es que creamos que son los mejores, es que son los mejores de los que hemos analizado. No vamos a recomendar un móvil que no hayamos analizado, aunque yo personalmente lo digo. Oye, mira, yo no lo he probado, pero me han dicho que ese está bien, pero lo dejo claro, no lo he probado. Ahora bien, si como es el caso, sí lo he probado, pues yo digo, oye, por batería, por materiales, ¿Que quieres muy buena resolución o mucha potencia? Bueno, pues entonces quizás este no, quizás otro. ¿Cuál? Pues allí lo tenemos apuntado. Lo dicho, os invitamos a que os suscribáis al canal, a que lo compartáis en redes sociales, a que le deis a me gusta, eso sí, dadle a me gusta si os ha gustado, claro. Y si no, pues nos dejáis algún comentario y lo vamos viendo.